muchas gracias a las personas aquí presentes, a los compañeros y a quienes nos siguen a través de las diferentes redes sociales, especialmente a quienes nos ven en Facebook. Esta transmisión se está originando en Facebook y ya mañana se repartirá en diferentes redes sociales de forma diferente. Está con nosotros el doctor Miguel Ángel Martínez Barradas. Él es doctor en literatura hispanoamericana, es un hombre amante de la filosofía, por eso yo lo considero que es un filósofo en su esencia. Es un hombre hermetista, estudioso de diferentes escuelas de misterios, del simbolismo, participa en diferentes medios de comunicación. En Saber Sin Fin participa en un programa que se llama Viernes Esotérico, todos los viernes a las 8 de la noche. Además es fundador y director de una revista electrónica y de un portal que se llama El Mundo Iluminado. Miguel Ángel empezó su afición por los libros antiguos desde muy joven. Como ya se comentó aquí, él es hijo de un notable amigo, maestro, poeta, escritor, Roberto Martínez Garcilaso, quien también fue parte de Saber Sin Fin y él ya ha trascendido a otro plano. Así es que Miguel Ángel Martínez Barradas nos hablará acerca de la pertinencia de la herejía en los tiempos actuales. Quiero agradecer en este momento, ya que inicia la transmisión, a la Secretaría de Cultura del Estado de Puebla, que nos ha facilitado este espacio para poder desarrollar de manera pública nuestra reunión, al secretario de Cultura, el arquitecto Sergio Vergara Verdejo, a quien debo decir que nos lo ha facilitado sin ninguna cortapisa, sin ningún condicionamiento, así es que podemos hablar con total libertad, entendiendo que todo lo que aquí se diga pues es responsabilidad única y exclusivamente de quien lo emite. Así es que demos la bienvenida a nuestro querido amigo invitado, a el doctor Miguel Ángel Martínez Barradas. Bienvenido, Miguel. Buenas tardes, muchas gracias Abel, gracias por la invitación a esta primera semana cultural, Semana Internacional Cultural Saber Sin Fin. Gracias a cada uno de ustedes por asistir a escuchar las actividades que Abel desinteresadamente siempre prepara para quienes estén interesados en aprender algo nuevo, principalmente esto, en la cuestión del conocimiento. De esto va Saber Sin Fin, el portal que todos aquí conocemos y que desde mi punto de vista es un portal que cada día está más vigente, cada día se extiende más y vemos que sus límites alcanzan mayor número de países, mayor número de audiencias, porque la gente que consume el contenido de Saber Sin Fin se ha diversificado y hay públicos de todo tipo de edades. Para esta ocasión voy a compartir con ustedes unas ideas que en parte traigo por escrito y en parte las iré platicando con ustedes, y son unas ideas en torno a la herejía, como bien lo dice nuestro querido amigo Abel, asumiendo esto de que todo es responsabilidad de quien lo dice, ¿no? Sobre todo este reto que nos pone Abel para hablar de la herejía en una arquitectura que en el pasado correspondió pues al pasado jesuita, y hablar de la herejía frente a la catedral, ¿no? También que esto es una cuestión un tanto herética desde ese punto de vista. Sin embargo, me voy a centrar en llevar el tema de la herejía desde un camino ligeramente diferente al que nosotros conocemos. Y es que cuando hablamos de herejía,
Casi siempre lo que pensamos primero es un atentado en contra del dogma religioso, un enfrentamiento precisamente hacia la religión. Concretamente la palabra herejía la entendemos siempre desde este contexto de enfrentamiento con el catolicismo. Aunque la herejía se puede presentar en diferentes religiones, lo entendemos así, como ese enfrentamiento al catolicismo. Sin embargo, este tema de la herejía pues lo voy a trabajar desde la experiencia del viernes de poesía hereje, que ahora es los jueves, y que en su lugar ha dejado el viernes de poesía esotérica. Voy a trabajar el tema desde esta perspectiva, les voy a ir leyendo lo que escribí y les voy a ir compartiendo oralmente las ideas. El texto comienza de la siguiente manera: y aquí estamos, poniéndole el pecho a lo que venga, sabedores de que los días aciagos del COVID-19 nos están pegando con todo. Nosotros nos unimos codo con codo, brazo con brazo, para juntos evidenciar el valor social de la poesía, que son las palabras con que nuestro querido amigo Abel siempre nos recibe en cada uno de sus programas. Y cuando yo me puse a recordar precisamente esto, me di cuenta que ya me lo sabía de memoria, porque yo quería escribirlo, pero para eso iba a buscar la referencia, y me di cuenta de que ya lo había interiorizado tanto que no hacía falta buscarlo. Y creo que esta entrada que Abel le ha dado es muy particular de los programas de poesía, y por supuesto que se quedan de manera entrañable y nos hacen pensar en ese valor social de la poesía. Y continúo con el texto. Estas son las palabras que nuestro querido amigo Abel Pérez Rojas, llamado por algunos nuestro avatar, enuncia a manera de invocación en cada una de las transmisiones por internet que actúan bajo el influjo del ya conocido hashtag poesía a las 8, y que en parte permite la realización de esta primera Semana Cultural Internacional, Saber Sin Fin. Y es que, como ya sabemos, a nuestro amigo Abel se le conoce en parte como nuestro avatar, que es como generalmente lo llama Enrique Canchola, con quien he compartido la mesa dialógica en estos programas, y le llama así nuestro avatar, nuestro avatar. Y es interesante esta palabra porque precisamente el avatar es esta entidad que desciende a la tierra para comunicar un mensaje metafísico o ultraterreno con las personas. El avatar desde esta perspectiva se entiende más en las religiones de la India, en donde baja, por ejemplo, Vishnu, se convierte en un avatar y se le materializa a las personas. Pero el avatar, como esta entidad que sube y baja, la podemos entender también como el daimon, que es lo que dice Platón, la entidad que sube y baja y conecta con los hombres y con los dioses, o precisamente desde nuestro contexto, los ángeles, porque los ángeles suben y bajan, son intermediarios. Entonces, en este sentido, la palabra avatar, que se le ha quedado como un mote a Abel, es muy significativa, porque está comunicando a Abel, o está uniendo dimensiones materiales con inmateriales. Eso me deja pensando en Platón otra vez, porque él decía que todos los seres humanos se conectan con la divinidad con una especie de imanes o magnetos. Dios es el gran imán, de ahí sigue un anillo metálico que es el daimon, de ahí sigue la musa, y de ahí sigue el artista, y de ahí sigue el colectivo que escuchan los artistas. Esa es la cadena metafísica que plantea Platón, y ahí, aunque lo representa con el daimon, lo vemos con esto del avatar, porque Abel, al confrontarnos con la poesía, nos confronta con esta dimensión metafísica precisamente. Y continúo. Conocí a Abel Pérez Rojas en condiciones inhóspitas, inesperadas, específicamente en un funeral.
lo cual, interpretado a la distancia y desde las virtudes del simbolismo, me permite entender que es cierto que ante el misterio de la muerte se desprende la continuidad de la vida. Y esto lo digo porque ahí, frente al cadáver, Abel y yo, sin pretenderlo ni esperarlo, iniciamos una amistad que se mantiene pura hasta el día de hoy. Y eso fue muy interesante porque estábamos en un funeral, que es la representación del final de la vida. Sin embargo, esto es como el trigo, que el trigo muere para que haya más trigo, o el maíz muere para que haya más maíz. Y lo mismo, este tipo de actos funerarios donde una persona cae, pero otras se levantan. Y ahí es en donde nace esa relación de amistad con Abel, en un funeral, lo cual nos deja precisamente ver que aunque tenemos esta idea de que la muerte es indeseable, de que la muerte es triste, de que no hay que hacerle caso, más bien deberíamos de voltear a verla a los ojos y preguntarnos cómo es que la muerte esconde en sí misma la continuidad de la vida, en dónde reside el enigma, porque de repente ocurre la muerte y uno siente que se le derrumba el mundo, pero al día siguiente el sol vuelve a salir y eso nos deja de manifiesto que ese final es tan solo aparente. Por eso bien decía Abel que ocurre la transmutación cuando estamos ante la muerte. Perdón, interrumpo a nuestro querido amigo Miguel Ángel Martínez Barradas, porque mira, estoy recibiendo la llamada de nuestro querido amigo Víctor Manuel Barceló, embajador de México en Uruguay, quien está siguiendo esta transmisión. Víctor Manuel, muy buenas tardes, muy buenas noches allá contigo en Uruguay. Saludos a Carlos Eduardo Águila López. Me da muchísimo gusto poder conectarme contigo, saber que nuestro querido amigo Jorge está acompañándote y saber que tu evento va para adelante. Realmente ha sido un gran esfuerzo, te felicito y creo que Puebla y México lo merecen, pero también toda Latinoamérica a quienes has estado vinculando con un gran empeño y con un gran esfuerzo. Felicidades, Abel, y que todo siga adelante. Muchas gracias, Víctor Manuel. Espero que esta charla que estamos teniendo sobre la pertinencia de la herejía te resulte especialmente interesante porque estamos tomando a la poesía como vínculo para abordar este tema. Totalmente de acuerdo, Abel. Felicidades. Un abrazo, querido amigo. Ayúdenos a compartir en sus perfiles para llegar a más personas. Sabersinfin.com. Está siguiendo esta transmisión y nos da mucho gusto que nos haya realizado una llamada. Adelante, Miguel. Gracias, Abel. Y continúo con este relato de cómo nos conocimos en el funeral. Y es que todo esto tiene que ver con el nacimiento de Viernes de Poesía Hereje. El recinto mortuorio, con sus cruces y flores, era como de costumbre artificial. En cambio, nosotros, con el breve diálogo que mantuvimos, nos mostramos transparentes el uno con el otro, de tal suerte que 2 semanas después yo me encontraba interactuando por primera vez y a la distancia, por situaciones de pandemia, en Saber Sin Fin. Estaba yo con Abel poniéndole el pecho a lo que venga y uniéndonos codo con codo y brazo con brazo para asistir a una nueva realidad sustentada en un misterio tan profundo como el de la muerte. Me refiero al misterio de la poesía. Y es que este encuentro entre Abel y yo ocurre precisamente una semana antes de que nos manden a todos al confinamiento por la pandemia. Entonces nos conocemos en el funeral. Llega la pandemia, cada quien se va a su casa y nos ponemos en contacto por WhatsApp, por correo electrónico, y un día me invita a ver, me habla por teléfono y me dice: oye, voy a tener un programa en la noche, te invito a que participes por llamada. Era la primera vez que yo participaba en Saber Sin Fin, no sabía realmente qué esperar, pero a partir de esa participación se fueron sucediendo otras y otras.
y siempre girando en torno al tema de la poesía, que como les comento es este gran misterio que acompaña al de la muerte, porque la poesía, y esto lo dice Octavio Paz en El arco y la lira, es redención, es consumación, es eternidad, es finitud, y al mismo tiempo la poesía es aquello que nos hermana a todos, de tal suerte que la poesía se convierte en una fraternidad. Podríamos pensar que esta es la fraternidad universal verdadera, la de la poesía, la que subyace en el verso. En un inicio, las intervenciones en Saber Sin Fin fueron esporádicas, cada 2 o 3 semanas, pero al cabo de un mes, estas concurrían ya una vez a la semana, los viernes por la noche. Las primeras participaciones con el avatar, es decir, con el comunicador de las regiones metafísicas, Abel, duraban unos cuantos minutos y siempre en torno al tema de la poesía, pero los diálogos se fueron prolongando lentamente hasta que llegaron a ocupar espacios de 1 hora y en compañía de otros entusiastas de la poesía, pero también del pensamiento filosófico, científico y humanístico. Y esto es lo que caracteriza... Un saludo a Eunice Gil de que es Ciberpeques. un portal ecléctico en el que las diferentes profesiones, oficios y creencias convergen, porque como lo dice el mismo título, el saber no tiene fin, y el saber no está únicamente en la universidad, ni en la escuela, ni en las academias. El saber está en todo momento donde nosotros decidamos que podemos aprender. Incluso si estamos frente a una situación funesta, frente a una situación, digamos, incómoda, allí puede haber una lección, allí puede haber aprendizaje si nosotros nos lo proponemos. Estos entusiastas de los que hablo son los que van a pasar a formar parte de este grupo de Viernes de Poesía Hereje y de Viernes de Poesía Esotérica. Fue a partir de estos encuentros como a hashtag Poesía a las 8 se sumó el Viernes de Poesía Hereje, programa nacido de la curiosidad personal de Abel por sondear territorios dispersos y diversos, los del simbolismo, pero siempre ligados a la fuerza de la poesía. Y es que en realidad todos los programas, a mí me ha dado esa impresión desde el principio, todos los programas responden a dudas que tiene Abel de su propia existencia, de su propia vida. Yo siento con cada programa que Abel se hace preguntas para él mismo y lo que busca es que le ayudemos a responder esas preguntas que él tiene. Preguntas que siempre son simbólicas, evidentemente, y por eso hemos comentado que Abel a veces nos pone en aprietos, porque nos pone a hablar de temas que realmente no se han tratado. Y es interesante que uno puede estar hablando de poesía 1 hora o hasta 2 horas en Saber Sin Fin, y el tema es inagotable, y la audiencia que nos acompaña tampoco se pierde, ahí está escuchando. A pesar de lo que parezca, de los desánimos que de repente veamos en la sociedad, hay gente que está dispuesta a dar 2 horas de sus viernes para escuchar temas de poesía. No a todas las personas les gusta desperdiciar el tiempo en cuestiones banales. Hay gente que se interesa por diferentes temas de trascendencia, entre ellos están los de Saber Sin Fin. Y eso es lo que llama la atención, que Abel parece que se pregunta a sí mismo y nos invita a ayudarlo a responder. Fue a partir de estos encuentros como a hashtag Poesía a las 8 se sumó el Viernes de Poesía Hereje. Las primeras emisiones del hashtag Viernes de Poesía Hereje contaron con participantes entusiastas pero inconsistentes y que el tiempo se encargó de llevar por otros senderos. Sin embargo, al cabo de una semana,
Un equipo de panelistas y de futuros amigos había quedado cimentado. A este grupo conocido como los herejes, porque así lo bautizó Abel, que esto es también muy particular de él, su imaginación. Saludo de Patricia Gutiérrez Sánchez. Enrique Canchola, Jorge Rodríguez y Morgado, Olinto Montiel, Miguel Peraza, Salvador Calva Morales, Juan de Marsilio, quien se acaba de ordenar como diácono, precisamente. Es muy interesante cómo la vida nos va llevando por caminos que ni imaginamos, porque Juan de Marsilio apenas se ordenó como diácono. Y me acuerdo de un programa en donde Abel le insistía: oye Juan, pero háblanos de la poesía maldita. Y él, que ya había dado la vuelta a la vida espiritual, le respondió muy contundente a Abel: no me obligues a volver a ser el que ya no soy. Esa respuesta me pareció fenomenal por parte de Juan de Marsilio y es muy congruente con el diaconado que hoy ostenta Juan de Marsilio. Saludos a María Carl Enciso. Saludo fraternal. Gabriel Vieira, Filo Huesca, Mapero, el de la voz y algunos otros que por un descuido de mi memoria he olvidado sin agravio. Algunos de los herejes estuvieron presentes en cada emisión, mientras que otros solo se presentaban en determinadas ocasiones, pero siempre comprometidos de igual manera con el eje poético, que buscaba solventar las carencias a las que la pandemia nos había inclinado y que todavía hoy no resolvemos del todo, porque si se dan cuenta seguimos en esta cuestión de la pandemia. Y aquí viene la pregunta: ¿qué hemos aprendido en la pandemia? Porque por mucho que nos vacunemos, si las personas no cambiamos de actitud, esto no se va a corregir. La pandemia no está aquí por el virus únicamente, sino por la irresponsabilidad ética, espiritual, política, ecológica de cada uno de nosotros. Nos podrán vacunar contra todo menos contra la ignorancia. Eso depende de nosotros nada más. El determinante de la vida, es decir, su cuestión ineludible, es la del cambio. Nada ni nadie se resiste al paso del tiempo, a la modificación de la forma, ni a la evolución del pensamiento. Y así, obedeciendo a esta ley suprema de la transformación, el hashtag Viernes de Poesía Hereje se movió a las noches de los jueves, que es como está hoy, quedando en su lugar el hashtag Viernes Esotérico, conformado por Jorge Rodríguez y Morgado, Salvador Calva Morales, Virginia Alfaro, Selma Carmona, Alejandro Michelena y también el de la voz. Y aunque la temática con respecto a las noches herejes cambió, fue esto solo en apariencia, pues detrás de cada una de las ideas que cada quien aporta, se encuentra la misma semilla de la duda filosófica como agente motivador. Y a este respecto hay que comentar que así como Abel... Un saludo a Miguel Ángel Pérez Rojas, Mapero. Los esotéricos. Y así es como vamos cambiando de acuerdo al programa, ¿no? Los herejes, los esotéricos. Pero un saludo al doctor Salvador Calva Morales. Los esotéricos está la misma motivación de la herejía, precisamente. Y eso es lo que voy a explicar conforme me voy acercando al final del texto. La herejía es parte no solamente de estos dos programas, un saludo a Lisi Ponca. Todo saber sin fin. Y es que este grupo de los herejes lo conforman todas las personas que publican el saber sin fin, todas las personas que hacen videos para saber sin fin. Cada uno de nosotros es un hereje y esto lo voy a explicar a continuación. ¿Por qué llamar a un grupo de interesados en la poesía herejes? En principio, y según recuerdo, fue por la tendencia a dialogar en torno a los poetas malditos, concretamente de Charles Baudelaire y de Arthur Rimbaud, porque hablábamos mucho de estos poetas al principio.
Baudelaire y Rimbaud para todo. Eran temáticas inagotables de estos poetas franceses. Sin embargo, las temáticas se fueron diversificando cada vez más y había unas muy difíciles, como cuando Abel nos puso a hablar de poesía extraterrestre y un día sí nos preguntamos, ¿ahora de qué vamos a hablar? Y curiosamente llegamos a la poesía extraterrestre y nos dimos cuenta que existía algo que decir sobre este tema. Por ejemplo, Jorge Rodríguez y Morgado nos compartió los poemas que se escribieron desde el espacio por parte de un astronauta que mandó la NASA. Y así salieron muchos temas, algunos polémicos, pero todo se lograba resolver. Cada vez más, y aunque todavía se reflexionaba en torno a las dimensiones, Charles Baudelaire, de Arthur Rimbaud, sin embargo las temáticas se fueron diversificando cada vez más, y aunque todavía se reflexionaba en torno a las dimensiones oscuras, entre comillas, de la vida Un puntual humana, saludo para Paco el enfoque Cruz. variaba de semana a semana, llegando a un punto en el que los herejes no eran tales por el hecho de cometer alguna profanación o de retar a un dogma religioso específico, sino antes bien por una cuestión etimológica que forma parte de la palabra hereje y que podríamos asumir como un tesoro. Y es que la palabra hereje en su etimología esconde un tesoro para todos nosotros. Y es que la voz hereje, estudiada desde su raíz, que es una palabra griega, la palabra griega es hairetikos, así se pronuncia hereje en griego, hairetikos, significa aquel que elige o el que decide. Eso significa la palabra hereje realmente, el que elige o el que decide. No significa el que se pelea contra la Iglesia Católica o el que profana los templos o el que insulta las imágenes religiosas. Esto no es la herejía, y la herejía tampoco tiene que ver como tal con la blasfemia. La herejía es la capacidad de elegir, pero no cualquier elección, sino la elección consciente. Porque yo puedo elegir todos los días si me pongo una chamarra o un suéter, pero eso no es una elección con conciencia, sino hasta cierto punto automatizada y que únicamente va a intentar resolver cuestiones prácticas del clima. Pero la decisión consciente, la de qué hago ahora que se murió mi familia, qué hago ahora que me corrieron del trabajo, qué hago ahora que me asaltaron en la calle, esa decisión consciente es la que nos convierte en herejes precisamente, porque va el pensamiento reflexivo de por medio. Y nosotros, los que conformamos a la mesa dialógica de los herejes o de los esotéricos, como nos llama nuestro avatar Abel, somos precisamente individuos que deciden y eligen el rumbo de su quehacer intelectual. Aunque entre mis prácticas está la de tomar notas de casi todo, lo cierto es que muchas de las ideas del grupo de los herejes y de los esotéricos las he perdido. Sin embargo, aquí y ahora mismo puedo compartir con ustedes algunas de las conclusiones a las que en cada reunión semanal llegamos. Que las conclusiones sean vigentes, no lo discutiremos por ahora. Escuchemos entonces estas ideas, luces gestadas desde la herejía. Y aquí hay unas ideas que yo fui apuntando desde el primer programa de Viernes de Poesía Hereje. Desde el primer programa siempre hice anotaciones, rescaté algunas como las siguientes, que me parecen conclusiones valiosas. Solamente existe lo que puede ser nombrado, y lo que no puede ser nombrado no puede ser percibido. Baudelaire es un poeta poliédrico, un poeta de la experiencia. Baudelaire es un poeta que utiliza el tedio para denunciar a una sociedad que vive del espectáculo, para denunciar a una sociedad superficial como la nuestra. El poeta no está desvinculado de lo divino, es un rebelde como el mismo Satán. Por la epimeleia
realizamos el cuidado de nosotros mismos, pues somos conscientes de que, aunque podría haber otros mundos, físicos o metafísicos, por ahora estamos en este. Toda la poesía maldita es por alguien y para alguien. Maldito es el maledictus, es decir, lo que se dice con maldad, el que habla del mal. ¿Acaso no todos hablamos del mal alguna vez? Y en este caso, todos nos hacemos malditos desde este sentido. ¿Por qué no habremos de ser también unos malditos? El catolicismo no es sinónimo de espiritualidad, como tampoco el ateísmo es sinónimo de no espiritualidad. La poesía es el camino en el que el maldito alcanza su redención. La luz y la oscuridad nos atrapan siempre de la misma manera. El modelo fundamental de la alquimia es el amor. Vivimos siempre en medio de turbulencias, las del mar, las del cosmos y las del corazón. Y esta idea que se sacó de un programa me parece excepcional, que siempre estamos en medio de las turbulencias, del mar, del cosmos, pero principalmente las del corazón, que son las turbulencias que todos los días nos azotan contra el rompeolas. Pero a pesar de ello, cada día nos reconstruimos nuevamente. El esoterismo es ir más adentro. Lo visible es la manifestación de lo invisible. ¿Cómo explicar algo que no se aprende por medio de los sentidos? Por la imaginación aterrizamos la conciencia. Y paso al último párrafo ya de mi texto. Con este voy a cerrar la cuestión de la herejía, la cuestión de los programas esotéricos, y dice así este último párrafo. Repensando lo anterior, preguntémonos, ¿en qué consiste la herejía en tiempos actuales? ¿Es viable la figura del hereje hoy? ¿A qué dogma habremos de hacerle frente? Una consabida frase hermética dicta que no hay religión más elevada que la verdad. Siguiendo esta lógica, podríamos postular que no hay tiranía más ruin que la de la ignorancia. El hereje, desde la etimología de la palabra, no es entonces el que se opone a la religión católica ni a ninguna otra, sino el que resiste y se opone al estado de ignorancia malsana en el que plácidamente duermen la mayoría de las personas. La herejía es la reivindicación del saber por medio del estudio, es la elección consciente del camino del progreso y del conocimiento de uno mismo. Todos elegimos, pero no siempre conscientemente. Por ello, no cualquiera puede denominarse hereje. Quien desee ser tomado como hereje deberá de estar dispuesto a rasgar el velo, a abrir los ojos, a descubrir su miseria y a abandonar las voluptuosidades de la vida vana. El hereje, es decir, el que sabe elegir con conciencia, le pone el pecho a lo que venga, aun así sea la mismísima muerte que ya lo espera. Por los herejes, por los esotéricos y por el avatar que nos congrega, les doy las gracias. Agradezco los saludos, los comentarios de Carlos Eduardo Águila López. Gracias por seguir esta transmisión. Patricia Gutiérrez Sánchez manda muchos saludos. Gracias por tus palabras. Muchas gracias, que sigan los éxitos. María Carlota Enciso, allá hasta Colombia, también nos dice que un saludo fraternal. Mi querido hermano Miguel Ángel Pérez Rojas, allá en Tehuacán, Puebla, gracias por los saludos. Lizzy Ponca dice, por demás interesante, amigo, un abrazo fuerte, felicidades. Mando saludos también a Salvador Carlos Morales, gracias por estar viendo esta transmisión. Paco Cruz dice muchas felicidades. Maripili Machorro también está viendo esta transmisión, gracias. María Car Inciso, felicidades. María Carlota Enciso, allá en Colombia, dice excelente disertación, que por cierto próximamente estaré allá en Colombia.
querida María Carlota Enciso, y espero que seas una de las personas con las cuales tenga la oportunidad de saludar en una bella finca, ¿verdad? Cafetalera. Bueno, preguntas de nuestro público, comentarios, consultas. No, Miguel no da consultas, pero sí tiene la oportunidad de responder a las interrogantes. ¿Tú quieres que si le puedes enviar tu escrito, dice la maestra Amelia Restrepo, presidenta de la Academia Colombiana de Historia, Literatura y Artes? Sí, con mucho gusto. Lo podemos publicar en Saber Sin Fin y ya así cualquiera podría tener acceso. Muy bien, ya está. ¿Quién más? Doctora Alicia, si me hace el favor de pasar el micrófono. Don David. Ahí está, ahorita un momentito. Tenemos suficiente cable en este. Mari Car Enciso los espera en mi bella Colombia con mucho amor. Un saludo para Luis Fernando Paredes Porras hasta la cuenca del Papaloapan. Desde luego, me congratulo de que estemos aquí, me congratulo de la conferencia que nos has dado. Entiendo perfectamente tus sentimientos y quiero decirte una cosa. Mucha gente te lo dirá. Tu papá prologó uno de mis libros y fue comentarista de otro en una feria de libros, Seúl. Entonces, pues para mí es entrañable ver si es su línea, porque era un gran poeta, aparte de todo lo demás, un ser humano. En tus antecedentes dijo el doctor Abel que eres maestro de literatura hispanoamericana. Creo yo que me gustaría mucho saber tu opinión, porque eres un joven, acerca de cuáles para ti serían, siento que a lo mejor no es de la competencia de este programa, pero me gustaría mucho saber tu opinión acerca de las 3 características o 2 de la novela hispanoamericana moderna. Si tienes algo que comentarme. Muchas gracias por sus palabras, en primer lugar, y también gracias por la pregunta con respecto a las características de la novela hispanoamericana contemporánea. Pienso que la novela, aunque la novela hispanoamericana no es mi especialidad, porque mis intereses siempre han ido más hacia el pasado. Desde mi experiencia con la novela hispanoamericana, pienso que sus características principales son la diversidad a la que se está abriendo en un sentido de nacionalismos. Es decir, la novela, si bien es hispanoamericana, la que se gesta aquí, en estas tierras de México y hacia el sur, si bien son novelas de estos países, tienen una tendencia ya hacia la universalización. Esto de ninguna manera es nuevo, porque ya lo habíamos visto con los movimientos del modernismo, por ejemplo, en donde estos escritores tenían la tendencia hacia lo global. Pero pienso que se está sumando a este tipo de novelas hispanoamericanas la voz considerable de un grupo mayoritario de jóvenes, porque también antes en la novela hispanoamericana generalmente destacaban muchos autores de renombre o de una trayectoria consolidada, pero gracias a la apertura que nos da hoy las redes sociales y la infinidad de editoriales, creo que una característica secundaria de la novela hispanoamericana sería su contenido experimental, en tanto que los jóvenes que no tienen la trayectoria literaria sólida se están atreviendo a publicar.
Entonces es la universalidad, por un lado, que esto no es nuevo, pero se está dando ahora a partir del Internet. En segundo lugar, pienso que es la publicación de voces que de entrada a veces ni siquiera tienen experiencia, es su primera obra, pero puede ser aún así una obra grandiosa. Y en tercer lugar, para la novela hispanoamericana, pienso que es un interés de alguna manera hacia los orientalismos. Otra vez se ve este interés hacia los orientalismos, particularmente China y Corea del Sur. Creo que este tipo de países están llamando mucho la atención de los occidentales, porque son países que al mismo tiempo se occidentalizan. Pero toda esta revolución en la construcción de la novela, indudablemente pienso que está muy cargada del fenómeno de las redes sociales. Y creo que ese combinar el idioma que hablamos todos los días con el idioma de las redes sociales es lo que le da su peculiaridad. Porque precisamente la gran polémica de hoy en día en la literatura es que los jóvenes escriben como ellos quieren y no siguen siempre estas reglas que son las de la Real Academia. Y estas nuevas maneras de hablar y de escribir están entrando en la literatura porque son parte de la literatura hoy en día. Les guste o no a las generaciones anteriores, es la revolución del lenguaje, que esto no es nuevo. Esto es interesante en la literatura, es una revolución constante. Siempre regresan las mismas formas del pasado, aparentemente se han renovado, pero es lo mismo siempre. La revolución del lenguaje, el enfrentamiento contra las antiguas generaciones, algunos buscan romper paradigmas y otros buscan rescatarlos. Que esto es algo que yo preveo de alguna manera para la literatura. Siento que ahorita la novela hispanoamericana y en general también la poesía es en algunos sentidos muy laxa, son expresiones muy laxas o descuidadas y siempre hay una vuelta a los modelos clásicos y creo que esto va a ocurrir en un par de años, si no es que de décadas, pero se va a sentir la necesidad de volverse a reafirmar desde alguna tradición. Y bueno, en resumen, creo que esta universalidad, la voz de los jóvenes sin experiencia y la asimilación de los medios digitales son características de la nueva novela hispanoamericana. Muchísimas gracias y te voy a decir una cosa, qué gusto me da tu contestación, porque hace aproximadamente unos 10 años le pregunté lo mismo a Carlos Fuentes en un auditorio de Jalapa y me contestó, las características de la novela moderna son la universalidad, tal cual lo dijiste, la extraterritorialidad, cuando todavía no era el tiempo de publicar como ahora, y otra cosa que dijo él fue el tomar en cuenta al lector. Y muchas gracias. Gracias. ¿Alguien más, compañeros? ¿Alguien más? Mireya Ramírez Martínez. Usted ya la conoce, ella es especialista en cuestiones de periodismo, profesora universitaria, en fin, adelante, Miguel. A mí me parece muy interesante la intervención de Miguel, sobre todo porque crea un puente entre la mesa dialógica anterior y esta su intervención acerca de la herejía. Y entonces me gustaría preguntarle, el hereje, ¿cuál es el punto de convergencia en esta necesidad de salir y de ir más allá de todos los cauces establecidos que hacen posible esa convergencia de la que hablábamos entre todas las posibilidades que nos brindan de pensamientos a ver si Bueno, muchas gracias por su pregunta, Mireya. Creo que la necesidad del hereje, por llamarlo de alguna manera, la necesidad de salir es porque llega un momento, y esto creo que ocurre en la vida de todas las
las personas, llega un momento en el que cada quien se hace consciente de su esclavitud, de sus límites y de las imposiciones culturales que vive. Creo que todos nos enfrentamos con esto, invariablemente de la preparación académica, del nivel escolar, del lugar en el que se nace. Todos en algún momento se cuestionan el lugar en el que nacieron, así como la razón por la que nacieron. Pero la diferencia está en que algunas personas se lo preguntan impulsivamente y no buscan responderlo, porque se dan cuenta de que es complejo, de que requiere del enfrentamiento con el contexto en el que uno está, y entonces prefieren dejar estas preguntas atrás. Y ahí es en donde nace esta respuesta que todos conocemos de la vida es así porque así es y punto. Y allí se acaba esta reflexión o esta posibilidad de crítica. Y hay otras personas que se preguntan todo esto y no quedan conformes y tampoco están dispuestas a vivir en el estado de subyugación. Y entonces buscan responderse y buscan liberarse, buscan encontrarse. Y ese es el punto en el que el hereje, en el sentido de que elige con conciencia, aparece. Todos en algún momento nos hemos cuestionado nuestra vida, pero no todas las personas están dispuestas a cambiarla. Y hay incluso personas que son cómplices de mantener ciertos modelos subyugantes en la sociedad. Se dan cuenta de que la vida es injusta y su decisión es mantener esos estándares de injusticia. Son cómplices porque es mucho más fácil y es mucho más cómodo, pero esto es al principio, porque a fin de cuentas las circunstancias siempre le cobran a uno la vida de alguna manera. Entonces pienso que ese deseo del hereje de salir responde a la necesidad de no estar dispuesto a aceptar la subyugación en la que se encuentra. Y esto puede ocurrir a cualquier edad, desde niños, adolescentes, jóvenes, adultos y hasta en la ancianidad. En cualquier momento uno se puede cuestionar esto. Pensemos tan solo en José Saramago. Él siempre fue un hombre inteligente que se estuvo preguntando, pero decide salir hasta después de los 50 y tantos años, casi 60 años, decide salir al mundo a mostrarse tal cual era. Y así hay muchos ejemplos. A fin de cuentas, esto del hereje, el que decide conscientemente, creo que ya lo había explicado Sócrates con esta alegoría de la caverna. Una caverna donde están todos están allí sentados y están viendo las sombras de la pared y están muy contentos. Y hoy en día la gente ya no está en las cuevas viendo sombras, pero está todo el día viendo el teléfono. Y ese teléfono es la caverna portátil que a todos nos hace ignorantes todos los días. Y hay gente que es muy contenta poniéndole saldo a su caverna portátil, sin intentar cuestionarse cuánto tiempo pierde, cuánto podría aprovechar en su propio desarrollo. Indudablemente las nuevas tecnologías son una herramienta útil, pero también son una herramienta inútil si así uno se lo propone. Y creo que ese deseo de perfeccionarse y de cuestionarse las sombras que vemos en la caverna desde la infancia es el deseo del hereje que lo motiva a salir de donde se encuentra. Sí, pero cosa. Esta respuesta que le daba aquí a nuestra compañera me trajo a la memoria algunas cosas. Yo nací en 1955. Cuando tenía yo 11 años, iba yo en quinto de primaria, noté cómo cambiaba el aire, así como que se respiraba de otra manera, en 1966. Se pueden hacer muchas precisiones sociológicas e históricas de por qué daba eso, pero es un fenómeno muy interesante porque
decías, sucedió en esos años precisamente, a raíz del desarrollo de las comunicaciones vía satélite. Recuerdo toda la fiesta que se hizo con el Early Bird, el primer satélite comercial de telecomunicaciones, el pájaro madrugador, que hicieron un espectáculo que se transmitió a todos los 5 continentes. Eso era un síntoma de lo que estaba pasando, de que las viejas ideas o las ideas de un mundo viejo, idealizado también, se dejaban de lado y se apostaba por la modernidad. Pero ya una modernidad no contradictoria, irreverente, combativa, como sería por aquí el rock and roll, por ejemplo, ¿no? Que iba contra la moral establecida, esa moral puritana norteamericana, sino que era una cosa que ya buscaba normalizar, hacer cotidiana esa diferencia, pero ya establecerla, institucionalizarla como la forma de vida normal. Y de hecho toda la década siguiente, los 70, fue una época totalmente anodina. No se dio ningún tipo de movimiento contestatario, ni se creó una nueva manera de pensar, ni se desarrollaron estilos de vida radicalmente diferentes. No, sino que por inercia continuó así. Y precisamente a la vuelta de los años 80, durante los años 80, empieza una regresión. Pero fue una regresión acrítica, no fue una superación dialéctica que se tomara que lo mejor no, sino que se regresa, literalmente se regresa. Y eso se refleja en todas las actividades humanas, entre ellas la política. Aquí en México podemos ver, se sale del PRI, se reniega del PRI, en el punto climático del movimiento del 68, para tirarse en brazos del PAN, vamos al revés, ¿no? Y ahora me da la impresión de que está sucediendo lo mismo. ¿Cómo podría ser? ¿De qué manera podemos contribuir? Porque ya que estamos hablando de nosotros como agentes de transformación, no sé si de revolución, pero de transformación sí. ¿Cómo se podría transformar esa herejía, esa decisión de actuar, de ser de otra manera, de fijarse otras metas? ¿Cómo se podría institucionalizar de tal manera que no regresemos otra vez? En esa época de los 60, el movimiento juvenil se dio una polaridad muy clara. Estaban por un lado los hippies, los que buscaban dentro de ellos mismos el viaje al interior, a través de muchas de las técnicas de meditación, a través del yoga, a través de los alucinógenos. Y por otro lado, estaban los políticos, es decir, los activistas políticos que estaban en contra del régimen dominante de su país. Lo mismo en Estados Unidos que en Japón, México, Francia, Checoslovaquia, donde fuera. Pero ahí quedó eso. Ahora estamos viviendo dentro de la esfera política pues una regresión a antes de ese momento. A mí me recuerda, porque a mí me tocó vivirlo de niño, este nuevo régimen llamado de la Cuarta Transformación, pues es la época de Adolfo López Mateos, que ya la viví, y que por eso fue el pleito, porque fue una insurrección generacional. Es decir, los jóvenes tomaron su decisión, se convirtieron en herejes masivamente, para finalmente llegar a ser en este momento reconducidos a lo que era. ¿Cómo se podría hacer? ¿Tú cómo lo ves desde dos generaciones más jóvenes que yo? ¿Cómo ves? ¿Cómo podríamos salir de ese círculo vicioso? De realmente ser otra cosa. Buscar por otro lado, no digo que vayamos directamente a una utopía, y si sería deseable eso, pero ¿cómo podríamos hacer? Esa es mi pregunta que me surge por tus comentarios. Muchas gracias, Fer, por su pregunta. Creo que es muy difícil de responder esto. Son dos cuestiones. Por un lado, el tema de la política, que si bien es necesario conocer y estudiar, también es importante mantenerlo un tanto separado. No de este evento, sino en general de la vida, porque lo que la gente en general no se da cuenta es que la política de hoy en día es igual que la de hace años, e igual que la de hace siglos, e igual que la de hace milenios. Es un juego de poder que nunca va a terminar. Y lo que la gente no se da cuenta es que cuando la persona por la que, hablando de una democracia, la persona por la que votaron
llega al poder, en ese momento deja de ser igual a los de abajo. Ese es el punto en donde se separa el de abajo y el de arriba. Y esto es muy irónico, porque para que llegue al poder un hermano de carne, un semejante, pues hay que apoyarlo. Pero la ironía reside en que tan pronto gane, deja de ser igual a los de abajo y se vuelve igual a los de arriba. Y esto es en todos los países y en todos los tiempos. Y esto nos lleva a pensar, ¿es posible institucionalizar la herejía? Porque ¿qué es la herejía? De alguna manera la revolución. Y cuando la revolución se institucionaliza, pues nace el PRI, Partido de la Revolución Institucional. Y eso no existe. No hay revoluciones institucionales, porque toda revolución, toda herejía es un acto de ruptura. Y lo que yo pienso es que uno debería de revisar sus objetivos. ¿A dónde quiero llegar con mi herejía? Si lo que yo ambiciono es a cambiar a la sociedad, de entrada creo que uno está derrotado. Si lo que yo busco con mi herejía es mejorar a mis amigos, a mi familia, a mi pareja, a mí mismo, creo que hay posibilidades de actuar. Es una cuestión de medir nuestras ambiciones, qué tan grandes son, porque pienso que mientras mayores sean las ambiciones, menos posibles van a ser. Y es que aquí podemos constatar que si bien la sociedad cada vez está más tranquila en el asunto de que ya no vivimos peleándonos en guerras todo el tiempo, eso es cierto, creo que eso es una ganancia. Un saludo a Maite Orduña. También lo cierto es que parece que la ignorancia hoy en día se multiplica mucho más rápido que en el pasado, porque al menos en el pasado la ignorancia estaba contenida geográficamente, pero con la ruptura de las fronteras por la era digital, esta ignorancia se multiplica muy velozmente, mucho más que el conocimiento. La gente realmente que vive en la ignorancia a veces es porque así lo ha decidido. Lo malo de esto es que en la ignorancia puede haber también egoísmo, y eso es lo que hace daño a la sociedad. No pienso que de entrada la batalla esté perdida, pero sí que debemos de definir bien en qué círculos podemos actuar y en cuáles están sencillamente fuera de nuestras manos. Si vamos a niveles institucionales, allí la cuestión siempre es muy dudosa, la verdad, en todos los lugares y en todas las épocas. Es la repetición de los modelos que ya hemos visto, la subyugación, el poder, la lucha de las diferencias. A fin de cuentas, creo que el acto de la herejía, que es el acto de elegir conscientemente, es un acto filosófico, porque nos enseña a cuestionarnos. Y en ese sentido decía Platón, y en eso yo estoy de acuerdo con él, que aquel individuo que decide abrazar el camino de la filosofía debe prepararse para una vida de soledad, porque no habrá otro que comparta de igual manera sus aspiraciones de conocimiento. Y es lo que podría responder. Gracias, muchas gracias. 7 de la noche con 44 minutos, 7:44, hora del centro de la República Mexicana, para quienes nos están viendo en el extranjero. Tenemos que irnos. El lapso por el cual estamos aquí en este espacio está a punto de concluir. Yo les quiero agradecer a quienes nos vieron a través de sus diferentes dispositivos. Gracias porque somos muchos más que los que estamos aquí reunidos. Realmente la reunión de los aquí presentes es un muy buen pretexto para lanzar una señal y hacer visibles los lazos que se establecen más allá de la presencialidad. Se pueden dar cuenta la riqueza de lo que es nuestra apuesta comunicativa. Hoy hemos tenido una mesa dialógica con opiniones tan diferentes, en algunos sentidos tan
concurrentes en otros, y ahora la participación de Miguel nos viene a dar un trasfondo muy interesante sobre lo que hacemos, por qué lo hacemos y cómo lo hacemos. Mañana a las 5 de la tarde vamos a tener un recital de música folclórica latinoamericana. Un saludo muy fuerte al doctor Salvador Calva Morales. Dos grupos de música folclórica muy interesantes, y a las 6:30 aproximadamente estaremos entregando una presea al doctor Cosquillas, un hombre que dedicó su vida a alegrar la vida de niños enfermos de cáncer y que lamentablemente perdiera la vida en un acto heroico cuando él defendió a otra persona de unos asaltantes, y ahí él pierde la vida. Abrazo recíproco, doctor. Así es que le vamos a entregar la presea post-mortem mañana a las 6:30. Entonces, repito, un recital de música folclórica y luego la presea Saber Sin Fin post-mortem. Y el jueves tenemos una lectura poética y cerrará los eventos de conferencias y presentaciones el maestro Jorge Hernández de Uruguay, que ya ha confirmado que llega en unos minutos más. Bueno, ya está en México y llegará más tarde a la ciudad de Puebla. Así es que el jueves, en lugar de la conferencia que iba a dar el doctor Enrique Canchola, estará Jorge Hernández, y cerraremos el viernes con una ceremonia de doctorado honoris causa en la Universidad Mesoamericana. Es que todavía tenemos mucho que compartir con las personas que nos están siguiendo a través de sus equipos móviles y con ustedes que se toman el tiempo de asistir hasta este lugar. Pues ojalá que corran la voz y que seamos más mañana. Miguel Ángel Martínez Barradas, a nombre de quienes conformamos Saber Sin Fin, te entregamos esta constancia de participación por tu excelente ponencia hoy aquí con nosotros. Pues muchas gracias, podemos ir en paz. Las reuniones de hoy han terminado. Un gran saludo a todas aquellas personas que nos sintonizaron en sabersinfin.com. Recuerden que esta es la Semana Cultural y 16º aniversario de Saber Sin Fin como plataforma. No olviden de seguirnos, vamos a tener transmisiones diarias con temas que seguramente serán de su agrado. Yo soy Azazel, el Vengador Anónimo, y nos vemos hasta la próxima.